ciclo menstrual, ¿qué es normal, qué es anormal? Me decías antes. Bueno, como contaba en el video, Jorge, una puede menstruar una vez en el mes o puede menstruar 2 veces en el mes, porque los ciclos son entre 21 a 35 días. Nos llegan un montón de preguntas al Instagram que nos dicen, tengo un atraso, y cuando les preguntás su fecha de última menstruación, no hay tal atraso, porque todavía no se cumplieron los 35 días. Esto siempre es hablando sin anticonceptivos hormonales. Cuando una consume pastillas o usa el implante subdérmico que hemos charlado la otra vez, ahí el ciclo está como seteado, formado para 28 días justamente. Ahora, sin anticonceptivos hormonales, los ciclos duran entre 21 a 35 días y se ve afectado por una infinidad de causas. ¿Tomaste un antibiótico? Capaz se te atrasa el ciclo. ¿Estuviste estresada porque estuviste rindiendo exámenes? Capaz se te atrasa el ciclo. ¿Bajaste de peso? ¿Subiste de peso? Todo, casi todo, afecta el ciclo menstrual. Las vacunas, por ejemplo, que fueron un tema súper candente. Sí. Bueno, me alteró el ciclo la vacuna del COVID. Las vacunas en general afectan el ciclo, porque es algo muy inflamatorio en un momento dado. Pasa que no estamos acostumbrados ni acostumbradas a darnos vacunas en la vida adulta, entonces no lo registramos. ¿Cuál es la pregunta más frecuente, o sea, la consulta más frecuente que tenés con el ciclo menstrual? Me pasa mucho, en realidad, que se naturaliza esto de sangrar mucho. No, igual yo sangro con coágulos. No es normal sangrar con coágulos. Tener abundante cantidad de coágulos cada ciclo menstrual. Hay que ir a analizar qué pasa. O las personas que de repente sangran muy líquido y que por eso tienen mareos, taquicardia, que es este aumento de la frecuencia cardíaca, o sea que le trae síntomas que afectan su calidad de vida, porque se desmayan de repente. Hay personas que tienen diarrea también con sus ciclos menstruales. Entonces, es todo lo que sucede alrededor del ciclo menstrual. ¿Qué sería lo normal? Lo normal es menstruar una vez cada 21 a 35 días, tener un sangrado entre 3 a 5 días. Esto es lo normal, como siempre, 3 ¿no? a 5 días. 3 a 5 días. Los 2 primeros días son más abundantes en cantidad. No tienen que superar estos 80 mililitros, que es difícil de dimensionar. ¿Cómo lo medís eso? Y bueno, hoy en día con la copita es bastante medible. La verdad es eso. Pero si no, 5 cucharadas de sangre más o menos son... No podés superar nunca como un criterio 4 toallitas en 2 horas. Eso habla de que hay algo que está Para mal. volverlo a repetir. 4 toallitas en 2 horas no es un sangrado normal. Llenar 4 toallitas en 2 horas no es un sangrado normal. Me pasa mucho de pacientes que usan de repente un pack entero de toallitas para la higiene menstrual por día. Decís, no, eso no es normal. Te estás pasando. Pero el tema es que no se charla. De repente sangran con mucho dolor, o sea, tienen sus ciclos con mucho dolor. El dolor se da ¿cuándo? Cuando hay un coágulo que atraviesa el orificio cervical. Menos mal que la trajiste. Sí. Acuérdense que la capa más interna del útero se llama endometrio, está rosa clarito. Esto crece todos los ciclos y si no hay embarazo, eso cae. Cuando atraviesa el cervix, el canal cervical, exacto, ahí es cuando duele. Y si atraviesa un coágulo, te imaginas que duele más, porque tiene que abrirse un poco más el cuello. No sabía que dolía cuando atravesaba el cuello. Exacto, es cuando sentimos ese cólico. ¿Viste que decimos no duelen los ovarios? Sí. En realidad lo que duele es la contracción uterina. No tanto, o sea, la contracción ovárica no duele. Duele cuando se contrae esto. Exacto, se contrae para poder expulsar el coágulo o la sangre de ese momento. Y cuando atraviesa el cuello acá, es el dolor. Es el dolor, sí, porque se dilata más el cuello uterino. Se abre más el cuello uterino. Mi hija empezó a menstruar. ¿Qué es lo primero que le decís? Lo primero que le digo, es muy buena esa pregunta, es que los primeros 3 años el ciclo va a ser cualquier cosa. Que no se preocupe, ay, pero no le vino, no pasa nada. Se llama maduración ginecológica. Primeros 3 años de tu hija que empieza a menstruar. Maduración ginecológica puede pasar cualquier cosa. Que no le venga, que le venga una vez, 2 veces en el mes. Es normal y es esperable. Y es normal, o sea, no pasa nada. No hay que salir corriendo a la ginecóloga ni a la médica de familia. Es normal, se llama maduración ginecológica. ¿Qué es anormal? ¿Qué es anormal? Los ciclos mayores de 35 días, cuando entre ciclo y ciclo pasaron más de 35 días, ya no es normal. Estamos hablando de que probablemente no hayas ovulado. La ovulación se da más o menos en el día 14 del ciclo, más o menos, entre el 12 y el 16. Cuando pasaron 35 días, probablemente no existió una ovulación y simplemente cayó el endometrio porque terminó cayendo, pero no por una estimulación del óvulo, sí que se ovuló. Menos de 21 días tampoco es normal, ¿sí? Son ciclos muy cortos, hay que ir a analizar. Y hay un montón, y esto mismo, perdón, sangrar mucho tampoco es normal. Esto te decía de los coágulos. Sangrar con mucho dolor tampoco es normal.
Vamos a pasar a algo que me encanta, que es esto de las enfermedades de transmisión sexual. Tenemos un montón para hablar de acá, pero tenemos tanto que no vamos a hacer. Otro día creo que vamos a hablar de cuando se te va, a los 50 años. Perfecto. Vamos a hablar de esto. Este es el bisabuelo de Mica con su monografía o su tesis sobre blenorragia. Vamos a hablar de las enfermedades de transmisión sexual que cada vez es más frecuente, y nosotros decimos acá en el programa que ahora vemos hombres grandes que empiezan su actividad sexual más tarde por el tema del sildenafil o porque se separaron y no usan el preservativo y pasa esto. ¿Querés que vayamos atrás y pasamos a verlo? Vení, vamos a verlo, vení. Te vamos a pasar la primera para que veamos, que nos cuentes un poco esto. Bueno, acá les traje un dato, en realidad una cosa medio hincha de nosotras, que hay que hablar de infecciones y no de enfermedades. Uno puede estar infectado, pero no necesariamente tener la enfermedad. Por eso pasamos de hablar de ETS, de enfermedades de transmisión sexual, a hablar de ITS, infecciones de transmisión sexual. O sea, puedes estar infectado, pero no enfermo. Exactamente, y contagias la infección, no la enfermedad. Uno contagia el virus, la bacteria, no contagia la enfermedad. Y si el cuerpo responde de manera saludable, probablemente no tengas la enfermedad. ¿Se entiende? Perfecto, claro. Es importante, porque si no siempre ya estás enfermo. No, hay instancias que el cuerpo también tiene la posibilidad de responder. Es muy interesante lo que decís. ¿Cuáles son las acciones de prevención? Bueno, tenemos muchas acciones de prevención. La primera es consultar al médico y a la médica. A mí me pasa mucho, que lo decías vos con la parte de hombres de la población, que la verdad, hasta que no les suceda algo en el pene, no vienen a consultar de manera en salud, como digo yo. Lo bueno es ir a consultar cuando uno está saludable y ahí poder abordar los temas. Decir, bueno, usá profiláctico, usá preservativo. Yo siempre digo que el mejor amigo del hombre y la mujer es el preservativo, no el perro. Es una mentira lo del perrito. Es el preservativo, realmente. La verdad es que es la única forma de prevenir infecciones de transmisión sexual. ¿Sabés que yo siempre cuento, hace muy poco vi un hombre grande de 68 años que se había quedado viudo y había estado casado toda la vida con la misma mujer, y empezó a tener relaciones con otras mujeres porque, bueno, el tema del sildenafil, el Viagra, le permitía y se sentía muy seguro. Pero ¿qué le pasaba? No se colocaba el profiláctico en el momento de hacer su relación sexual, porque si se lo colocaba le caía la erección y se inhibía y no podía tener una buena relación sexual. Y eso vino con una enfermedad que es la misma que tenía el que hizo tu bisabuelo la tesis, que tenía una blenorragia. Y eso pasa hoy. Pasa muchísimo, muchísimo. O sea, esa cosa fundada, no sé bien en dónde, de que el tamaño del preservativo puede disminuir el placer sexual, hay algo ahí que tenemos que trabajar. Y cuando no quieren colocarse preservativo, cualquiera de las dos partes, es importante hablar de los vínculos sanos, como el video. Eso es violencia. Cuando la otra persona no quiere usar preservativo en la relación sexual, es violencia, lisa y llanamente. No es una violencia física, por supuesto que no, pero es una violencia sexual. No te está abusando, por supuesto, pero sí hay algo del compromiso entre las partes que no se está dando. Muchos pacientes me dicen, bueno, pero yo no quiero usar preservativo porque mi pareja es estable. Bárbaro, hagamos lo que yo le digo el service. Vayamos a ver qué hay y qué no hay. Hay cosas que se pueden analizar por sangre, como sífilis y HIV, y hepatitis B, que hay en la vacuna. Pues es que me hiciste acordar de hacer el service. Tenemos a alguien que trabajó junto, con Vero, que también tiene una pareja estable, sí, y no se hace el service, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer en el servicio? Por lo menos un laboratorio. Tiene miedo. Tiene miedo. Pero ahora lo van a decir, porque vi que está ahí una placa. Pero tiene miedo, tiene impresión. Dice, no me lo hago, no me lo hago. No quieren que le hagan la penescopía, no pero para seguir. Claro. No le quieren que le toquen el pene, sería. A ver. Es que la verdad es que nos pasa un montón. Nosotras las mujeres estamos más acostumbradas a ir a hacernos ver por el concepto del PAP, porque nosotras no tenemos forma de ver el cuello del útero, porque ya viste la maqueta que queda adentro. Entonces necesitamos que alguien se siente, ponga un espéculo y nos mire. Ahora, la penescopía es al aire libre. ¿Cómo se ve el pene. Es observar el pene lisa y llanamente, es buscar, bajar un poco. Bajarse el prepucio. Bajar el prepucio, exactamente, si lo tuviera. Hay gente que no lo tiene. No y poder evaluar. No duele, no puede ser. No duele. Exactamente. Nada. Pensá que a vos capaz te ha pasado, hemos sondado penes en clínica médica y no duele, realmente la sonda un poco sí, pero digo, la penescopía, observar el pene, pero observarlo bien, atentamente, detenerse en algunas lesiones. Hay pacientes míos que vienen varones que tienen manchitas blancas, eso es normal a veces, pero hay que verlas. Si yo no la veo, no puedo saber, me salió algo. Bueno, algo es muy amplio, es demasiado amplio.
Existe, bueno, el PAP para el cuello del útero, existe la penescopía para pene, también la anoscopía es importante porque puede haber verrugas por BPH que hablamos la otra vez. Y si yo quiero quiero ver si ese pene tiene HPV, ¿qué hago? En realidad es lo que hablábamos la otra vez. Se puede hacer el test de BPH por sangre, pero la verdad es que no se hace usualmente. Es para ver si hay verrugas realmente. Pero no puedo hacer un hisopado de pene. No se usa realmente, esa es la verdad. No está extendido para la población masculina en este momento. Pero si yo tengo un HPV, ¿cómo lo sé? HPV tuyo de varón, sí. Y en realidad aparecen las verrugas generalmente, que es la que termina Pero no dando tengo la lesión. ningún análisis de sangre que me lo determine. No. Ni la penescopía, ni La penescopía vamos a buscar verrugas. Pero no me pueden hacer un hisopado a ver si tengo el HPV. Los hisopados que se usan, los cultivos de flujo que se usan son para la uretritis, por ejemplo, que sale, que vamos a buscar clamidia y gonorrea, por ejemplo. Análisis de sangre, HIV y sífilis. Y sífilis, sí. Y hepatitis B pasa que con la vacuna hoy en día tan extendido, la verdad es que ya está la mayoría vacunada. Bueno, y acá las tenés, estas sí. Con las hepatitis también. Sí, hoy en día, bueno, también con la hepatitis C, como se han mejorado los procesos de transfusión, la verdad es que es bastante difícil hoy contagiarse hepatitis C por transmisión sexual. Sí, muy común la sífilis, sí, muy común el VIH, pero muy común. Pensamos que no, pero sí. Y sí, muy común el VPH, las verrugas. Virus de papiloma humano, HIV de sífilis. Se ve, esto es común y si no tenés protección es lo que pasa. Exacto. ¿No? Y clamidia, y gonorrea, y tricomonas. Bueno, ¿qué hago para no tenerlas? Cuidarse. Ahora justamente se hay una campaña, porque el 26 fue el día de la anticoncepción, y se hay una campaña muy importante en las redes que era doble protección, doble reaseguro. Nosotras siempre aconsejamos usar un método anticonceptivo, el que deseen, y el preservativo. O el campo de barrera en todo caso, porque nos pasa también en las relaciones que no necesariamente son pene-vagina, hay que usar campo de barrera. Sé que es incómodo. ¿A qué le llamas campo de barrera? Lo que se llamaba campo de látex, pasa que hay gente que es alérgica al látex, entonces no lo puede usar con el preservativo común con látex. Realmente es cortar un preservativo común y apoyarlo sobre la vulva o sobre lo que se vaya a estimular. Yo sé que no es lo más cómodo, pero hasta ahora no hemos encontrado ningún dispositivo. Está en estudio igual, un preservativo para vulvas. Está en estudio. Mica, se me ocurre, perdón, ¿no? Sí. Preguntar, en esto hablando de infección y no de enfermedades, a mí infección me da a zona que se pone roja, que se hincha. Digo, hay muchas publicidades que a veces dicen, bueno, si te pica, si está rojo, si no sé qué, un óvulo. Síntomas, ¿no? Estamos buscando el síntoma. Sí. Bueno, claro. El tema, lo de los óvulos pasa más por la candidiasis vaginal, que es un hongo que vive en nuestra flora vaginal. Eso es verdad también. Es parte de la flora. De vez en cuando, por estrés, por la alimentación, por el ciclo menstrual, da síntomas. No es una infección de transmisión sexual la candidiasis. Ahora bien, los síntomas de las infecciones de transmisión sexual son tan variables, pero tan variables. La sífilis se llama la gran simuladora. Puede dar de todo, absolutamente de todo, y hay que pensar en sífilis. Puede dar manchitas en las manos, manchitas en las plantas de los pies, manchas en el torso o en el dorso. ¿Vos te parece loco que estemos hablando de esto, que te remonta a cuando vino Pedro de Mendoza a buscar el palo santo en la época de 1400 vino a descubrir el palo santo a ver si se salvaba de la sífilis? Bueno, en el año 2023 tenemos estos casos. ¿Síntomas de gonorrea? Síntomas de gonorrea o clamidia son las dos que pueden cursar sin síntomas, asintomáticas completamente, y terminar en infertilidad, que no es una tontería. Muchas veces las mujeres tienen dolor pélvico, o sea, dolor como en el vientre bajo, constante, muy molesto, hay que pensarlo. El flujo puede cambiar, como no, y en el pene generalmente puede dar como una secreción transparente o blanquecina y hasta purulenta, sobre todo por las mañanas. Las personas jóvenes por ahí están un poco más al tanto y a veces no, pero las personas mayores que tienen una actividad sexual activa, muy activa ahora, esto es importante que lo tengan presente, que lo reconozcan y que se cuiden, ¿no? Porque tenés personas activas sexualmente 70, 75 años. Es que está el concepto de como no pueden quedar embarazadas, no se cuidan más con preservativo. Y la verdad, y esto yo lo digo a todos mis pacientes, yo no pongo las manos en el fuego por nadie. No, pero es mi pareja estable. Yo no lo sé. No sé. Y también hay infecciones de transmisión sexual que son latentes. El herpes, por ejemplo, tipo de virus, se guarda. Y hasta que no da síntomas, no te enterás que no lo tenés. Y tal vez hay una vesiculita y no lo sentiste y contagias herpes. Y lo mismo con el VIH. Es latente, o sea, no da síntomas hasta que da sus síntomas el VIH. ¿Podés contagiarte a los 70 sífilis? Sí. ¿Podés contagiarte a los 75 SIDA, para que lo entiendas? VIH, como dice. Sí, podés contagiártelo. ¿Qué recomendación final me harías?
siempre usar preservativo, realmente, o usar un campo de barrera. Y es esto, realmente es parte del respeto en las relaciones entre las personas. Usar preservativo no te hace un hincha ni nada por el estilo. Al revés, te estás cuidando vos y a las otras personas. ¿Dónde la encontrás? Porque todas las preguntas se las tenés que hacer a ella. Ahí la tenés, Médicas de Familia. Nosotros somos médicos de familia, ellas son médicas de familia. Un placer, divina. Me encanta. Toda la generación Juaco está acá.